Coleccionista de canciones, dame razones para vivir y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, en mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. Es que no puedo creer todo lo que me estás contando. Es una pesadilla. Tienes que hacer algo. No te puedes quedar así. Estoy llena de odio. Hay veces que quisiera regresar a Miami y matar a ese desgraciado y a toda su familia. Pero luego digo, no, es que no puedo. No puedo porque yo no soy una asesina como Ignacio Bustamante. No, por supuesto que no. Tú eres una muchacha noble. Pero mató a mi mamá. Y a Marcia. Ve cómo dejó a mi hermano. Yo no sé cómo. Pero algún día me voy a vengar de toda esa familia. No voy a descansar hasta meter preso a Ignacio Bustamante, su maldito hermano. Y vas a ver que tarde o temprano todito en la vida se paga. No, la cárcel no es suficiente castigo para ser infeliz. Quiero verlo derrotado, quiero verlo hundido. Quiero que se arrepienta de haber nacido. No sabes cómo me parte el alma verte así. Ahora lo único que me importa es que Fabián se recupere. Que pueda valerse por sí sola, aunque sea en una silla de ruedas. Él te necesita mucho. Tú eres su único apoyo. Lo sé. Y no puedo deprimirme. No puedo llorar frente a él, porque yo tengo que ser fuerte. Y vas a ver que Dios te va a ayudar. Y lo vas a lograr. Vas a salir adelante. Por él y por ti misma. Ana, quiero que cuentes conmigo para lo que se te ofrezca. Te lo digo de corazón, ¿eh? Gracias. No tienes que agradecerme absolutamente nada. Dios te ha puesto en mi camino. Lo sé. Y por eso ya tienes una amiga aquí en Nueva York. Muchas gracias. Vine a traerte unos libros de actuación, Gustavo. Irene, no debiste molestarte. Bueno, yo estaba por irme, tengo una cita. Pues llegué en el momento justo para hacerle compañía a Gustavo. ¿Nos vemos? Hasta luego. Híjole, están buenísimos, pero... Irene... Solo quería motivarte con un poco de teoría. Aquí va la motivación práctica. Gustavo, te aseguro que esta no es mi forma de actuar. Pero tú has roto todos mis esquemas. ¿Te disgustó que te besara? No. Somos adultos, pero es que estoy sorprendido. Es tu culpa, por irresistible. Pero bueno, cuéntame, ¿qué tal tu primer día de clases? Muero por saber todos los detalles. Atracción fatal es una llamada de atención a que una aventura de una noche puede resultar mortal. Gustavo, sé que nos estila que una mujer se le declare un hombre, pero me encantaría que fuéramos algo más que amigos. Hace tiempo que un hombre no me atraía tanto como tú. Irene, eres una mujer hermosa, pero no creo que funcione. Yo estoy interesado en otra chica. No sabía, ¿estás saliendo con ella? La conocí el día del examen de admisión de la Escuela de Artes. Pero no sé por qué no se escribió. Me encanta tu sinceridad, Gustavo. Pocos hombres son así. Pero no veo dónde está el problema. Cuando digo algo más me refiero a esto.
a compartir, a besarnos si queremos, a hacer el amor si se nos antoja, sin cadenas. ¿De verdad eso es lo que quieres? Sí. Una relación espontánea, libre. Y si no funciona y encuentras esa chica o yo a alguien que me interese, salgo de tu vida en el acto. Yo estoy sola y tú también. ¿Qué podemos perder? Como se imaginará doña Graciela, fue muy duro para Fabián enterarse que perdimos a nuestra madre y a su novia en un incendio, provocado por el mismo hombre que lo atropelló. A Dios gracias, tengo una excelente amiga, Katy. Ella me consiguió trabajo en una agencia de modelos donde hago la limpieza. Todos han sido muy amables conmigo. Qué pena que hayas dejado la actuación de lado, Ana. Mi amiga de la escuela me preguntó por ti. Lo único que se me ocurrió decirle fue que tuviste que ir a México. Para Fabián los días en el hospital son eternos. Su sobrino, el doctor Páez, dice que en unas semanas dará de alta a Fabián. Claro que tendrá que seguir con terapia física. Lamentablemente no ha mejorado nada. Por fin Fabián salió del hospital. Voy a hacer lo imposible para hacerle la vida un poco más fácil. Mi hermano es mi razón de ser. Vamos a vivir con mi amiga Katy y su novio Facundo. Ella nos va a hacer el favor de rentarnos una recámara en su departamento. Casa de Nueva York, así que... Lo que más admiro de Fabián es que jamás se queja. Siempre tiene una palabra amable, cariñosa. Yo trato de alentarlo en todo. Hasta me he vuelto una experta en fútbol. Nueva York es una ciudad fascinante. Hay muchísimas obras de teatro y grandes musicales. A Katy y a mí nos gusta ir. A veces podemos ahorrar un poco y nos damos el gusto. Nos alcanza para la última fila, pero igual lo disfrutamos. Tengo 2 años diciéndote lo mismo. ¿Por qué te empeñas en andar sola cuando eres flaca, joven y bonita? Ay, Katy. Bueno, es que no me llama la atención nadie. Y después de lo que pasó con Cristóbal, es mejor estar sola que mal acompañada. ¿De veras no te gusta nadie? Bueno. El único chavo que me latió fue el de la escuela de actuación. Ay, pero eso fue hace tanto tiempo. Mi presente es Fabián. Y mi futuro, pues, ya lo sabes, sacarlo adelante. Claro. Oye, ya vámonos, porque yo no quiero que esté solo ni nada. No voy a hacer que se le ofrezca algo. Pero si no estás solo. Está con Facundo. Pero bueno, sí, mejor vámonos, ¿sí? Quiero estrenarme el baby doll que me regalaste. Estoy segura que a Facundo le va a encantar, ¿eh? Pero eso sí, con las luces apagadas por aquello de la celulitis, no quiero que se me note. Ay, amor, debiste haber ido con nosotras, ¿eh? El musical estuvo espectacular, ¿no es así, Ana? Ay, sí. ¿Fabián? En su recámara. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Que descanse. Amor, Ana me regaló un baby doll que cuando lo veas te vas a querer morir. ¿Quieres verlo? Ya lo vi, en tu cajón. Qué romántico estás. ¿Qué te pasa? ¿Quieres saber qué me pasa? Sí. Que ya no resisto más a Fabián y a Ana en esta casa. Baja la voz que te van a escuchar. No entiendo por qué no los puedes soportar. Si son súper considerados. Además, Ana es bien cumplida con la renta. No puedo correrlos nomás porque sí. Mira, ya estoy harto de ellos. Y mi paciencia tiene un límite. Quiero mi privacidad. Tú no tienes el valor de decirles que se larguen. Dame por lo menos unos cuantos días. Por favor. Ana ha tenido muchos gastos últimamente. Está ahorcada. Las medicinas de Fabián son muy caras, ¿entiendes? Mira, solo espero que esos días no se conviertan en meses. Mi paciencia tiene un límite. Pues ni modo. Tendremos que irnos. No es por mí, soy un estorbo. Nadie quiere estar con un paralítico. Fabián, no vuelvas a decir eso nunca. Eres una gran persona y siempre estás con una sonrisa. Jamás te quejas de nada. Todos los días me das una lección. ¿Yo? ¿Te doy lecciones? Claro, todo el tiempo. ¿Sabes? Cuando estoy a punto de darme por vencida, pienso en ti. Y
Que nada de lo que pasa es comparable a lo tuyo y que a pesar de eso te mantienes de buen humor. Tú también eres la mejor hermana del mundo. Siempre estás al pendiente de mí, haciéndome la vida más alegre. Es que me gusta hacerlo. Tu vida sería más sencilla si no tuvieras que encargarte de mí. Fabián, cuidarte no es un peso, ¿ok? Es una bendición. Y no vuelvas a repetir eso. Si antes hemos salido adelante, ahora también lo haremos. Claro que sí. Por suerte, ya gano mejor en la agencia de modelos. Y yo también voy a trabajar. ¿De veras? ¿En dónde? Hablé a una escuela de idiomas para dar clases privadas de español. Fabián, qué buena noticia. Y como en este país sí dan oportunidad a la gente con discapacidad, no pienso dejar pasar la ocasión. ¿Sabes? Estoy segura que mi mamá y Marcia, estén donde estén, deben sentirse muy orgullosas de ti. Otra de las razones que me hacen seguir adelante es pensar que algún día vamos a hacer que los Bustamante paguen por la muerte de mi mamá y de Marcia. Sí. Por ellas no vamos a descansar hasta hacer justicia.